espero que anden muy bien. Hoy, el vivo de hoy en realidad es para hablar en parte sobre el libro de Lupe, Me Casaita es parece que más vos, bonita, que te lo no sé si recomiendo, vos es lo ves, un gran libro. ¿Cómo? que no se ve tu imagen, me parece. Me Yo me veo perfecto. Yo también te veo bien. Me parece Sí, que creo Bueno, sos vos, Gonzalo, me parece. pero bueno, no importa. Bueno, perfecto. Bueno, la idea del vivo en realidad es hablar un poco, primero los voy a presentar, pero hablar un poco del libro de Lupe, que nos vamos a meter de fondo. Tuve la posibilidad de leerlo, es muy buen libro, recomendadísimo, por varias cuestiones, ya lo voy a decir. Y obviamente tener la perspectiva clínica de Gonza con respecto al tema de la pornografía. Así que bueno, primero la presento a Lupe. Lupe es una escritora, investigadora, tiene 26 años y ya con 26 años ha escrito 4 libros. Se ha dedicado particularmente a temas de aborto, eutanasia, pornografía, prostitución. Es considerada en Argentina y en Latinoamérica una líder pro vida, una referente pro vida súper importante. Y además es fanática de los caballos y la equitación. Los que la siguen saben que su feed es en parte activismo y andar a caballo. Así que eso. Y bueno, Gonza es licenciado en psicología, es director de Veritas in Caritate, instituto donde dictamos el diplomado en abordaje integral de la adicción a la pornografía, donde Lupe también es docente y dicta uno de los módulos. Es director del Instituto de Medicina y Psicología, es profesor en la Universidad de Mendoza, en la Finisterre de Chile y en la Uni Cervantes de Colombia. Así que bueno, va a estar interesante. Primero quería hablar, Lupe, de tu libro, Calladita te ves más bonita. ¿Cómo inició la investigación? ¿Cómo fue que te metiste de lleno en el tema? Si bien vos venías hablando, me acuerdo que venías hablando en el Observatorio de la Dignidad sobre este tema, ya hacía rato. ¿Cómo fue que surgió, digamos, esta necesidad de escribir un libro sobre el tema y abordarlo desde la óptica desde la que lo haces, que ya lo podemos ver en detalle? bueno, creo que va a dar mucho para hablar, ¿no? Justo, además, por qué estamos hoy en este video. Pero, ¿sabes qué? Yo en el 2020 o 21 habrá sido, o sea, estamos hablando de una de 22, 23 años, y ahí me enteré que las personas podían tener una adicción a la pornografía. O sea, viendo testimonios, calculo que habrá sido, porque me acuerdo que fue un momento en el que vi como bastantes, calculo que habrá sido alguna campaña por, tipo, me resuena que fue con esa, digamos, con ese motivo. Y de pronto empecé a ver que había un montón de gente que podía tener adicción a la pornografía y ¿no? Yo me considero siempre una persona muy crítica ante todo, y desde muy chica crítica con el feminismo, con todo, o sea, mucho antes de la Lupe escritora, la Lupe activista. Pero, pero sí me pareció, o sea, como realmente hizo que se me moviera una postura de en la calle. Eh, Me pasó que dije, si esto puede generar una adicción, yo nunca presté atención, como, y me empecé a acordar de un montón de veces cuales, siendo adolescente, yo me había enterado por chistes, por anécdotas, creo que mis amigos, yo era la mujer entre varones, miraban pornografía. Dije, como, me llamaba mucho la atención que a mí me ha estado como por encima del tema y yo lo he naturalizado y siempre ya tomado que es una cuestión de gustos, ¿no? O sea, yo nunca había consumido, entonces tampoco sabía exactamente qué había de la pornografía, pero es así, como, no sé, me dejó, lo que en Argentina, ¿no? Me dejó tecleando, realmente, porque dije, si yo, que soy tan crítica, lo dejé pasar y jamás se me ocurrió que podía haber algo realmente malo en esto, como cuánta gente seguramente está en la misma situación. Entonces empecé a investigar más a fondo. Y cuando me puse a investigar más a fondo, ¿se escucha mal a Lupe? A ver, espérenme, auriculares. Yo te escucho bien, pero puede ser. Tal vez es algún... Porque acá en la habitación, en la casa de mis padres en general hay mucho ruido ambiente, así que tal vez es eso. A ver, ahí está. Esta es la cámara. No, Gonzalo, cambiaste la cámara. Sí. Ahí está. A ver. Bien.
Mientras esperamos que Gonza vuelva, continúo. Cualquier Perdón. cosa igual, cualquier cosa ahí díganme tipo en el chat si se escucha mal, porque bueno, estoy con el Sí. internet tan estable, así que de última pongo los datos a ver si se escucha mejor o se ve mejor. Ah, están diciendo Em, que sí, que se escucha mejor. bien, no, debe ser el ruido ambiente. Como les decía, bueno, me pasó con esto que dije, seguramente como a mí me ha pasado, seguramente a muchísimas personas le pasó. Entonces me puse a investigar mucho más a fondo. Ahí me di cuenta de otras realidades que ciertamente yo desconocía, ¿no? Como, si bien yo sabía que el feminismo estaba partido en cuanto a las abolicionistas y las regulacionistas, son unas que creen que hay que prohibir y otras que creen que hay que reglamentar. Lo Ujú. cierto es que sí me pasaba, digamos, sí pensé que había una postura de, ingenuamente, ¿no? Como tal vez más desarrollada desde el punto de vista del conservadurismo de esto, pero a medida que iba investigando me daba cuenta de que no, de que la discusión se agotaba entre los feminismos, ¿no? Pero que ciertamente, más allá de la religión, porque obviamente los que estudian teología del cuerpo este tema claramente lo tocan, pero si alguien por fuera de la religión quería llegar a una respuesta que fuera respetuosa de la dignidad humana por el simple hecho de poner en el centro la dignidad humana, no iba a encontrar. Em, Así que eso fue la motivación inicial para empezar a escribir este libro. Obviamente, como siempre, a mí me pasa que cuando miro un tema trato de darle un enfoque, digamos, como actualizar un poco el enfoque, Ujú. ¿no? Porque, qué sé yo veo que el tema del consumo está muy interesante, pero también se queda un poco acotado, porque si vos no consumís, tal vez no te importa el tema, ¿no? O sea, Exacto. como que se generan un poco esas cosas. Entonces dije, bueno, tratar de buscar un enfoque que fuera un poco más allá. Y lo cierto es que por lo menos a mí lo que me tocó mucho y que creo que a muchos jóvenes les pasa cuando ven este tema, que es este sentido de la solidaridad, de la justicia, ver que incluso en la pornografía consentida vos tenías personas que estaban siendo tremendamente oprimidas, ¿no? Porque que una persona decida estar en el mundo de la pornografía, voluntariamente se preste para esto, no quiere decir que esté tomando una decisión en libertad. Exacto. Entonces, bueno, nada, justo de ahí nace el libro y después como que todo el resto se fue dando por actualizar, ¿no? Como decir, bueno, si voy a hablar de la pornografía, me parece que también tengo que hablar de la prostitución, porque pues, mejor dicho, porque la pornografía es no más que una parte específica, ¿no? Una prostitución con determinadas características, ¿no? Una modalidad de la Exacto. prostitución. Y eso vos haces hincapié en el libro, Sí, particularmente, cuando sí, hablas del tema. es que la gente a veces piensa que no, que son dos temas separados, Sí. ¿no? Y lo cierto es que cuando vos analizás, decís, bueno, la prostitución que es venderse sexualmente. Y en Ujú. la pornografía también, con una pantalla de por medio, pero te estás vendiendo sexualmente. Tu cliente, no tendrás relaciones con tu cliente, pero tenés relaciones con otra persona, para que alguien lo consuma. Entonces, nada, me gracias como vas girando la cámara, Gonza. No estoy cansado, estoy vuelta de cámara. Bien. Listo, perfecto. Eh, Así que, y bueno, y después finalmente la tercera parte del libro fue apuntar hacia la hipersexualización. Porque Exacto. en todo esto yo decía, bueno, como que una persona puede llegar a entender, y esto pasa bastante en los temas en los que yo manejo, como que la gente a veces, no es siempre toda, pero sí hay un sector grande, ¿no? Que hace un excelente contra a un tema, el aborto, pero Ujú. después le cambias de tema y no se da cuenta de que la trama, digo, el argumento de fondo es el mismo y que los argumentos que usan del otro lado son los mismos. Entonces, nada, quise hablar un poco más así como para abrir un poquito más la cabeza, ¿no? De la hipersexualización, porque en realidad está todo tremendamente conectado. O sea, Totalmente. totalmente. Y además, qué sé yo, hoy, por ejemplo, nosotros podemos ver, por ponerte un ejemplo, Bridgerton, ¿no? Ujú. Serie de Netflix que creo que Sí. todas las mujeres de mi edad más o menos la consumen. Las escenas son pornográficas. O sea, si vos ponías eso en la televisión hace 30 años, era pornografía recontra explícita. Lo que pasa es que Ujú. hoy es escalado tanto digamos, lo grosero, ¿no? Lo extremo del género pornográfico, que esto no se considera pornografía, pero lo cierto es que se ve absolutamente todo. Sí. Bueno, algo que es súper clave. Primero, lo que vos decís de que son temas que están interconectados entre sí. Sí, porque, por ejemplo, no puedes hablar de, o de antinatalidad y no hablar de pornografía, por ejemplo. O lo que vos decís, no hablar de pornografía, pero no hablar de prostitución o no hablar de aborto. En realidad son parte de una cultura y de una política en común. Y creo que lo que es interesante de tu libro en particular es que, primero que hay muy pocos libros en español que hablen del tema. Sí, Eso desde ya. O sea, yo por lo menos a nosotros, y cuando vamos a hablar del diplomado, cuando
quisimos empezar un diplomado en abordaje integral de la pornografía, nos encontramos con este problema, que el 90%, 99% de la bibliografía, los estudios médicos, científicos, los estudios basados en evidencia, estaban todos en inglés. Los anglosajones en eso nos llevan, digamos, como cierta ventaja. Y lo que veíamos era que lo que existía en español abordaba el tema de la adicción desde un punto clínico para ayudar a la persona a abandonar la conducta, digamos, pero no hablaba de los dilemas éticos, los temas o las bases filosóficas de fondo que sustentan una cultura hipersexualizada y en definitiva pornificada. Totalmente. Y creo que tu libro en ese caso lo hace. Algo que también creo que es súper clave es el tema de que hay como una línea mainstream que hace como una distinción entre soft porn y hard porn. Y esta idea de que el soft porn era la pornografía que se consumía en los años 60, 70, hasta tal vez la llegada del VHS, donde se veían en revistas, no al nivel de la pornografía que hoy se ve, digamos, en las páginas web, digamos, en Pornhub, por ejemplo. El soft porn se ha reducido, digamos, a lo que vos decís, Bridgerton, a la cultura mainstream en general. Es decir, el soft porn, cuando inicialmente era algo oculto, digamos, donde era mucho más difícil acceder, donde se vendían revistas o videos al final del cuarto del videoclub o esas cuestiones, hoy en día ha pasado a ser parte de la cultura, y el hard porn, digamos, está reducido a esta cuestión de la pornografía en sí. Y eso es pornografía de verdad, y lo demás ya no, digamos, es parte de la cultura. Y es un problema en realidad, porque en definitiva es pornografía, sea soft o sea hard, digamos. Totalmente, totalmente. De hecho, a mí me pasaba, ¿no? De ponerlo como ejemplo. Sí, también la gente tiene que entender que lamentablemente estamos en una cultura tan hipersexualizada que uno no se puede aislar en un tupper y decir me mantengo como lejos de todo esto. Pero sí podemos hacer un consumo crítico de las cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo veo Bridgerton, pero cuando aparecen las escenas de sexo, las saco. Las saco sin ningún problema porque yo entiendo perfectamente cuál es la función de todo esto. Yo no necesito la escena de sexo, yo quería igual la historia romántica. Entonces, y lo cierto es que la gente a veces se olvida, ¿no? Pero esta necesidad todo el tiempo de sexualizar todo, de andar mirando a la gente como si fuera un pedazo de carne realmente, también se va gestando producto de estar mirando este tipo de escenas todo el tiempo sin, digamos, sencillamente consumirlas, ¿no? Como seguir a la manada, porque todo eso va generando digamos, va alimentando el deseo. Que después va a llegar en, por ejemplo, otra de las cosas que también toca el libro, la práctica de la masturbación, que lo que es muy gracioso, ¿no? Porque todo el mundo, a mí me llamaba mucho la atención los estudios. Yo no quise meterme tanto con aquellos estudios que señalan cosas, digamos, consecuencias negativas sobre la prostitución, porque hay algunos que son discutibles y la gente, digamos, como que ya los la gente que defiende la masturbación los tiene como, digamos, algunos no son tan aceptados, supongamos, ¿no? A pesar de que hay alguna otra evidencia que sí, pero lo que sí me parecía que era terrible, decís, no puede ser que estés promoviendo la práctica de la masturbación, es que las encuestas que los propios defensores de la masturbación utilizan para decirte que es una buena práctica, cuando analizás los datos, te demuestran que en realidad las personas que se masturban son las personas que tienen una vida sexual pobre, ¿no? O sea, realmente vos ves los resultados y es algo infeliz. Hay, por ejemplo, uno muy interesante que es una encuesta, ¿no?, para hombres y mujeres, los cuales se les pregunta, además de su frecuencia con respecto a la masturbación y demás, cuánto disfrutan, tienen determinadas afirmaciones para responder a cuánto disfrutan las relaciones sexuales. Siempre, a veces, no siempre, digamos, como distintas graduaciones. Los que contestaban siempre las disfruto eran los que menos se masturbaban. Y los que contestaban o que no las disfrutaban o que la mayoría de las veces no las disfrutaban eran los que más se masturbaban. Y a veces, o sea, vos te están vendiendo que la liberación sexual es a través de la masturbación, que obviamente está recontra ligada a la pornografía, porque nadie ve pornografía sin masturbarse, pero, lo cierto es que hay una realidad crudísima detrás que está diciendo, esto es la respuesta a una sexualidad insatisfecha, ¿no? A un no poder conectar con el otro, digamos, hay un montón de respuestas. Sí. Incluso me parece interesante remarcar desde el lado de la fe, donde no vamos, digamos, donde se propone un modelo de sexualidad y demás, e incluso para una persona que no cree, digamos, para una persona que no cree en Dios y que hasta cree en el sexo casual, vos ves esos estudios y decís, si yo pensara que el sexo casual es la reivindicación y no sé qué, bajo ninguna circunstancia querría caer en ese tipo de
prácticas porque me hablan de una sexualidad pobre. Exacto. Exactamente. Y algo que eso es lo que le voy a preguntar ahora a Gonza, pero algo que nos sucedió también en ese momento cuando empezamos a diseñar el diplomado, es el tema de que dentro de la psicología, incluso mainstream, digamos, no se reconoce todavía la adicción a la pornografía. Incluso me pasó en su momento cuando hablamos con profesionales y les contábamos que estábamos empezando a desarrollar este tema, te decían, no, mira, esto no lo vas a poder hacer porque en realidad no hay un marco clínico para considerarlo una adicción, porque no existe tal cuestión, porque la adicción en realidad es algo más fisiológico, cuando en realidad se sabe hoy en día el impacto neurofisiológico que tiene el consumo de pornografía sostenido y ligado incluso a lo que vos decís, a la masturbación. Entonces, yendo a esa cuestión, Gonza, preguntarte primero, bueno, ¿qué es Veritas in Caritate? ¿Por qué nació? ¿Y qué es lo que tratamos de llevar adelante con el instituto? Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerte, Lupe, hace mucho que te escucho, y más allá de todos tus éxitos como escritora, también como, te diría, como influencer, lo que más destaco de vos y como académica es realmente tu sinceridad y también tu espontaneidad, que de hecho muchas veces en los ámbitos académicos suele perderse, lamentablemente. Así que bueno, yo les cuento rápidamente cómo nació Veritas in Caritate, la verdad en la caridad. Nosotros somos un instituto de educación que intenta, de la mejor manera posible, integrar la fe cristiana junto con la ciencia psicológica, o sea, la ciencia. Particularmente yo me formé, fui director del área de psicología de una clínica de internación, o sea, una clínica de internación psiquiátrica en general es donde van a parar todos los pacientes que se quieren suicidar. Lamentablemente conocí a muchas personas también en todos esos años que terminaron acabando con su vida. Me he formado, digamos, en el ámbito científico, también desde lo académico, de lo universitario. Mi abuelo, bueno, fue el fundador de la Universidad de Mendoza, la primera universidad privada en Argentina, en Mendoza, Argentina, y yo soy profesor hace 16 años en esa universidad. Pero ¿qué es lo que empezamos a ver entre muchos amigos, y en este caso con Santi, con Pablo? Y es que en los ámbitos académicos formales, particularmente en la universidad fundada por mi mismo abuelo, cada vez teníamos menos posibilidades de poder tener libertad para decir un montón de cosas. Yo soy profesor adjunto de la Cátedra de Psicología de las Edades y durante un tiempo se nos quiso imponer dar ideología de género en la currícula. Y bueno, digo, en esa situación, por otro lado, estudiar la carrera de psicología y decirnos siempre a los profesores como que fe y ciencia son cuestiones escindidas, o sea, muchas veces te dicen, bueno, si vos tenés fe, hacelo en el ámbito privado, pero la ciencia es otra cosa. Nosotros creemos absolutamente todo lo contrario. Decidimos también, de alguna manera, decir, bueno, somos psicólogos y nos decimos psicólogos católicos. Nosotros creemos y estamos convencidos de que también un cierto mal que tenemos los católicos es que a veces somos menos acomplejados, o sea, como que somos católicos, pero tratamos de que no se note absolutamente nada, no lo queremos Como que nos da decir, vergüenza. porque nos da vergüenza. Y la verdad que sí, nosotros dijimos, a su vez creemos que hay ideas atrás de esto. Hay un sacerdote francés que se llama el padre Clerisac, que dice, de alguna manera, el liberalismo católico es la enfermedad que se mete hasta dentro de las venas de nosotros, de la misma iglesia, que descree la verdad y del poder de la verdad. Entonces, bueno, no por nuestros méritos, obviamente, nosotros solo somos simples deudores de los dones de Dios, pero dijimos, bueno, digamos que somos psicólogos católicos y digamos también que digamos que no en desmedro de la ciencia está la fe, y la fe digamos, en todas las enseñanzas de Jesucristo, que también tiene ¿cómo te diría? Todo un tema con la visión del hombre. O sea, no se puede separar la ciencia psicológica de la visión del hombre que tiene el terapeuta, porque no es lo mismo un terapeuta que cree en la libertad a un terapeuta que no cree en la libertad. De hecho, muchos terapeutas existencialistas, de alguna manera, si el paciente quería suicidarse, le decían que, bueno, que se tenía que suicidar. Y así con un montón de temas más. Si bien no somos directores espirituales, nosotros nos dedicamos
a lo psicológico, que lo psicológico tiene que ver con esas afectaciones que por distintas cuestiones de la vida, sea por trauma, sea por mala relación con el papá, sea por relación con la mamá, por distintas cuestiones que nos han afectado, irrumpen en la vida afectiva, irrumpen en las emociones y nos quitan libertad. Por ejemplo, no sé, una persona que ha sufrido un abuso sexual, una persona bueno, que tiene conductas impulsivas porque su papá le pegaba. Bueno, en ese ámbito, el ámbito de las emociones, trabajamos nosotros los psicólogos para poder devolver de alguna manera la libertad que ha perdido ese paciente y ayudarlo a estar mejor. Así que bueno, aparte de eso, hacemos formación, digamos, en donde se integra esto, y el primer diplomado que abordamos fue el de, digamos, abordaje integral a la pornografía. Particularmente, yo, por la gracia de Dios, crecí en un ambiente muy sano. O sea, un ambiente muy sano digo porque mis papás, bueno, éramos muchos hermanos, estábamos en un lugar donde había mucha naturaleza, muchos amigos en el barrio también católicos y gente muy buena, una vida muy sana. Si bien las tentaciones a un varón, sobre todo para la pureza, siempre son muy fuertes en la pubertad, podría decir que puede llevar una vida tranquila en ese sentido, gracias al ambiente y a todo lo que nos dieron. Pero sí empecé a ver ya de adolescente, de chico, muchos amigos que estaban con el tema de la pornografía, y me llamó muchísimo la atención cuando hice un curso, digamos, un instituto se llama Protege tu Corazón, y escuché la entrevista de Ted Bundy, que Ted Bundy fue un asesino serial que mató muchísimas mujeres en Estados Unidos, más de 15 mujeres comprobadas. Hay una entrevista que le hace un psiquiatra, que es real, digamos, documentada, y donde Ted Bundy cuenta su historia con la pornografía. Estamos hablando de los años 60, y él dice: yo empecé con pornografía mal llamada blanda, no existe obviamente la pornografía blanda, pero él dice cómo de a poco, digamos, consumiendo pornografía, fue escalando cada vez más en el ciclo propio de cualquier tipo de adicción, hasta en un momento llegar a decidir matar a una mujer y violarla, a una niña, o sea, 15 años. Cuando vi ese video realmente me dije, bueno, esto es tremendo. Ted Bundy lo mataron en el 89, o sea, lo condenaron a muerte, y él ya en el 89 alerta diciendo, bueno, yo veo que cada vez más hay más consumo de pornografía. Hoy, en el 2024, cuando todos los adolescentes y muchas veces niños tienen celulares en la palma de su mano, la pornografía ha tenido un incremento del consumo tremendo. Y lo vemos nosotros como terapeutas en el consultorio. Vos decías algo, Lupe, en una de tus entrevistas que me parece fundamental, y es que el tema de la sexualidad, nuestros padres la tomaron como un tabú, nunca nos hablaron de eso, y a su vez es como que como papás, yo tengo 5 hijos, no queremos verlo. O sea, es como que decimos, mi hijo tiene el celular, quizás está con esto, pero no lo quiero ver, y por lo cual me hago el tonto. Y yo creo que es importante despertar, ver que el tema de pornografía no es algo que nos toca de lejos, sino que nos toca a todos, absolutamente a todos. Cualquier persona que dice que no, es incapaz de, eso es mentira. A todos nos afecta de una u otra manera, y por lo cual bueno, tenemos que tomar acciones sin tampoco caer en un pesimismo ni en miedos, pero sí tomar acciones positivas para que tanto nosotros como nuestros hijos puedan vivir una vida libre de las adicciones a la pornografía. Yo lo he visto en las clínicas, he visto gente que ha perdido sus matrimonios, personas que, bueno, atentan contra su vida justamente por estos problemas, y veo todo lo que genera en nosotros, eso en las personas, me refiero en los seres humanos, este gran flagelo. Por eso nosotros hablamos de una pandemia, ¿no? Eso te iba a decir, Gonza, porque vos también dirigís dentro de Veritas el consultorio, y trabajás en conjunto con el equipo de psicólogos que forman parte de Veritas. Y con respecto al perfil clínico de los pacientes que llegan, porque me imagino que no llegan solamente pacientes que son religiosos, es decir, o son católicos, digamos, porque algo que también, un mito que existe alrededor del consumo de pornografía es esta idea de que solamente sienten culpa aquellas personas que tienen determinada creencia religiosa o que han hecho un juicio moral con respecto al tema, y creo que cuando uno está en la clínica y atiende gente de todos los ámbitos, de diversos ámbitos sociales,
se da cuenta de esto. Y también el tema de que llegan con una prevalencia muy fuerte de depresión y ansiedad también, como esta idea que vos algo, Lupe, hablás también en el libro, esta idea de que el consumo de pornografía influye muchísimo en la salud mental, tiene un impacto muy fuerte en la salud mental de las personas y genera, entre otras cosas, depresión, ansiedad y muchos otros problemas de salud mental. Sí. Bueno, mirá, realmente en la diferenciación clínica quisiera hacer una aseveración. Es cierto que muchos cristianos que llevan una falsa moral, digamos, ¿en qué sentido? Quizás una moral muy voluntarista, muy represiva, muy de negación, suelen estar asociados, digamos, esto a un sentimiento de culpa muy grande, lo cual la culpa es algo, en cierto aspecto, que le puede ayudar a salir. Ahora, lo que sí es cierto es que para poder vivir la castidad, para poder vivir la pureza, hay que tomarlo como algo positivo. O sea, Monseñor Straubinger, que es un gran obispo, alemán, pero que vino en Argentina, comentador de las Escrituras, dice, las reglas morales, o sea, las reglas morales que nos da Dios, son reglas de felicidad. Y eso también es cierto. O sea, recién decía Lupe que las personas, lamentablemente, hoy están perdiendo hasta el mismo placer del sexo. Salió un artículo en La Nación donde decía que los millennials tenían mucho menos relaciones sexuales que otras generaciones. Y esto es cierto, ¿por qué? Porque cuando la sexualidad, que es algo bueno, querido por Dios, algo realmente muy bueno, en el marco de un matrimonio, de un hombre y una mujer que se comprometen para toda la vida, cuando se da en ese marco, es súper satisfactoria. Cuando no se da en ese marco, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y empieza a pasar como cuando uno, a mí me pasó una vez cuando fue a un inclusive con mi esposa cuando me casé, y uno dice, bueno, voy a comer todo, y después no tenés hambre y no disfrutás de ninguna comida. Cuando está desordenado y cuando se aleja de su fin, en el caso de la comida y la nutrición, en el caso de la sexualidad, los hijos y, digamos, la unión de los esposos, empieza a darse esta búsqueda constante de querer llenar mi corazón con algo que no me lo da, que no me lo va a dar. Y entonces se da estas cuestiones con la compulsividad, con la sexualidad. Ahora, eso le pasa tanto a personas quizás que tienen una visión del cristianismo negativa, kantiana, racionalista, que ven solamente una cuestión de castigo, pero obviamente también se da digamos, en el mundo no cristiano, o en las personas que no creen, o las personas que han puesto el sexo como su Dios y su fin. Buscan llenarse en algo que nunca los va a llenar, y por eso se vuelve compulsivo. Es lo mismo con el dinero, lo mismo pasa con la fama y con un montón de otras cosas que no llenan. No sé si me explico bien. Me gustaría agregar a lo que dice Gonza, algo que yo veo bastante en las charlas, en las conferencias, en la gente que me viene a hablar a mí. Está bien que la mayoría de mi público es principalmente católico y cristiano, ¿no? Pero bueno, también es lógico, la mayoría de la población en Occidente es católica y cristiana, una relación más o menos 8 de 10, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces a mí al terminar una conferencia me preguntan, bueno, Lupe, ¿qué hago si me entero que alguien está consumiendo que está cerca mío? ¿Cómo hago para dejar, digamos, todo ese tipo de preguntas que honestamente yo siempre digo, mira, desde el fondo de mi corazón me encantaría darte una respuesta, pero más que decirte, formate para hacer buena red de apoyo, no te puedo dar más que vayan a terapia, porque esto, digamos, hay que tratarlo en terapia. Tratar de darle alguna solución desde la buena intención probablemente no sea suficiente. Y nada, como también acá se conjugan dos cosas. No existen muchos grupos que trabajen con este tipo de foco, ¿no? Específicamente el tema de la pornografía, y además yo los conozco hace años y hasta me han hablado alguna vez gente también en Instagram que se atendió digamos, con los consultorios de Veritas y la verdad que súper agradecida. Pero entonces digo, bueno, toda la introducción. Este instituto, son psicólogos católicos, no sé qué, pero me parece importante. Y vos ves como gente que tal vez se había presentado cuando te había hecho la pregunta diciéndote que era atea, que era cristiana de no sé qué denominación, que no todas consideran que las relaciones sexuales antes del matrimonio sean pecado, por ejemplo, y demás, hacen así con la cabeza. Y vos decís, bueno, evidentemente, ante una psicología además tan ideologizada como la que estamos viviendo hoy, tener un marco seguro, es decir, vos vas a ir a consultar personas que entienden que lo que estás
atravesando es un problema, es una seguridad al día de hoy, porque también lo que le pasa a mucha gente es se da cuenta que tiene un problema, pero a la hora de ir a buscar profesionales que le puedan dar una solución para salir de ahí, se encuentra profesionales que le dicen, no, vos estás perfecto, o sea, sentís culpa porque sos un reprimido. Bueno, ¿y cómo hago con todo lo que me está pasando? ¿Cómo resuelvo todo lo que me está pasando? Estoy totalmente de acuerdo y te agradezco todos los elogios, Lupe, pero sí es cierto que también justamente como es una enfermedad psicológica de alguna manera, o sea, entra dentro de una psicopatología, la curación no se da solo por la fuerza de voluntad o solamente por una cuestión sacramental o por rezar, o sea, eso obviamente es fundamental también, pero muchas veces también el consumo de pornografía adictivo se da porque hubo un abuso sexual antes, se da también los consumos de pornografía cuando son muy chicos, generan un efecto muy parecido al estrés postraumático, muchas veces hay una asociación entre un trastorno de ansiedad y también el consumo adictivo de pornografía. Entonces, como vos decís, Lupe, es muy cierto también que, bueno, no solamente es una cuestión de psicólogos católicos, que es fundamental también, pero también tener pericia psicológica y clínica, sino con buenas palabras y buenas intenciones tampoco ayudamos a las personas. Totalmente. Totalmente. Y voy a tomar algo de lo que dijeron los dos, que eso también vos lo graficás muy bien en el libro, es el tema de cómo la pornografía aísla al individuo, aísla a la persona que lo consume, al consumidor, y afecta completamente las relaciones humanas y la intimidad de las personas. Sí. Sí, a mí me parece, o yo siempre, como siempre escribo en definitiva tomando la evidencia científica porque no hay nada que uno quiera más que estar diciendo algo que es cierto, ¿no? Eh, pero siempre son visiones políticas, ¿no? Y obviamente uno puede tener toda la empatía, la solidaridad, que afortunadamente a mí es una característica que tengo, entonces me facilita para poder como ponerse en los zapatos del otro, pero lo cierto es que hay más allá, digamos, más allá de la ciencia, más allá de todo, hay una razón política de Sí. esto, ¿no? O sea, todas estas prácticas llevan a que cada vez las personas estén más aisladas. Y bueno, acá claramente no me van a dejar mentir, ¿no? Pero la evidencia científica demuestra cómo, por ejemplo, el consumo de pornografía es un predictor de que un matrimonio se está rompiendo, es un fuerte predictor de que un matrimonio se está rompiendo. Los consumidores de pornografía tienen más probabilidades de serle infiel a sus parejas que los no consumidores, además de, como decíamos, ¿no? Las consecuencias tanto físicas como psíquicas, pero evidentemente si hablamos de viste, a la Organización Mundial de la Salud le encanta poner todo dentro de la salud, si hablamos de una salud relacional, ¿no? Claramente vemos cómo esto se afecta con el consumo de la pornografía. Y si vos atacás la unión entre hombre y mujer mucho antes de que ocurra, ¿no? Porque esto directamente no les permite conectar. O sea, los consumidores de pornografía tienen una vida sexual más pobre que los no consumidores de pornografía. Tienen Sí. menos relaciones sexuales, tienen relaciones de peor calidad. ¿Cómo vamos a llegar eventualmente a conformar un matrimonio? ¿Cómo vamos a llegar a conformar una familia? Considerando que la familia es la célula mínima de la sociedad. Entonces, si vos ya actuás directamente por ahí, todos estos temas que yo investigo, el aborto, la eutanasia, que en definitiva llevan a romper vínculos que son vínculos, no quiero usar la palabra sagrados para sacarle la religiosidad, ¿no? Pero son como Sí, fundantes de nuestras esenciales. sociedades. Sí. Esenciales, efectivamente, el vínculo madre-hijo, el vínculo con el vulnerable, que es en el caso de la eutanasia, el vínculo entre hombre y mujer con la pornografía. En definitiva, estás destrozando la sociedad a futuro que vas a tener, proponiendo un sistema tremendamente individualista. ¿Por qué? Porque más allá de que no conscientemente, ¿no? Las personas que se masturban, digamos, no lo hacen porque les interesan solamente ellos mismos y nada más, sino que hay otras tentaciones que les sirven de cebo, lo cierto es que al final del día terminan en un grado tal de ensimismamiento que mejor que conectar con otro es scrollear en una pantalla, cambiar de video, masturbarme y continuar mi vida solo, ¿no? Porque el encuentro con el otro cuesta demasiado. Y es un problema cuando empezamos a caminar hacia una sociedad donde no hay encuentro con el otro, porque a partir de ahí se funda todo lo bonito. No, y es más difícil pedir ayuda. Por Total. eso te digo, por ejemplo, la persona que reconoce o que ve un problema en esto y que necesita pedir ayuda y acude a un profesional y este profesional le dice, no, mira, la realidad es un problema que estás construyendo vos, que no existe o no hay tal problema, es desgarrador para la persona y lo ves en los testimonios de pacientes que acuden a Veritas justamente contando
o con historias, digamos, con estas características en común. Y otra cuestión también es cómo la pornografía No, porque me quedó afecta, picando. No, digo, cuando uno dice, bueno, hay una cuestión política, y sin caer en compilacionismos absurdos, justo leí un libro que ya lo había leído antes, que es este, de Un Mundo Feliz. Y Un Mundo Feliz, Huxley, estamos hablando de principios del siglo XX, habla, bueno, de una sociedad donde se quita la familia, donde hay categorías, alfa, beta, gamma de las personas, y donde hay una creación de un ministerio que a mí me llamó mucho la atención, que se llama el Ministerio de la Verdad, que obviamente es el que hace el entretenimiento, obviamente es el que de alguna manera da las noticias, pero dice Huxley que tiene digamos, como una división ese ministerio, que es una división de la pornografía. Tenían que hacer mucha pornografía para los seres humanos de este mundo, de este mundo feliz que le llama Huxley, para poder ser manipulados. O sea, digo, el ver una cuestión política atrás del consumo de pornografía y de la propagación de la pornografía es algo totalmente probado en la historia. es clave. Sí, y agrego algo más, ¿no? No es casual que sea un problema milenario, ¿no? El tema de la pornografía está bien, agravado producto de la distribución en Internet, pero podemos decir casi que pornografía y prostitución hubo siempre, ¿no? Sí. Y vos fíjate cómo su hermana la prostitución en algunos países que tienen intención en prohibir y buscar soluciones reales, se traza un camino, pero en el tema de la pornografía no hay nada para prohibir. O sea, no hay ningún tipo de sistema legislativo. ¿Somos cuántos? 7.000 millones de personas en el mundo y no hay un solo abogado que haya propuesto un buen modelo Sí. para empezar a restringir de manera efectiva el tema de la pornografía, porque encima para la pornografía infantil sí existe, pero por la pornografía en adultos no, considerando que tiene tantas consecuencias nocivas para la sociedad que exige, o sea, ya trasciende una cuestión de gustos, exige una respuesta política. Cuando vos podés probar que esto hace tanto daño a la sociedad, como afortunadamente tenemos evidencia para probar en el caso de la pornografía, obligatoriamente tiene que haber una postura política. Y a pesar de que, y en eso coincido totalmente, en castellano prácticamente no hay material, en inglés hay un poquito más, pero ni siquiera en inglés hay buenas respuestas al respecto. Y esto es terrible. Entonces, para mí también eso tiene que ayudar a la gente a cuantificar, ¿no? Cuando vos no tenés ningún tipo de respuesta política, en definitiva hay una definición política y la no respuesta es una definición. Totalmente de acuerdo. A ver, y también debería uno cuestionarse si evidentemente es una herramienta que le sirve ideológicamente a la política para justamente mantener de alguna manera, como en un mundo feliz, dormidas las personas o anestesiadas. Y también hay una cuestión de que le sirve en muchos casos al famoso identity politics. Esta idea, por ejemplo, de que y me ha pasado y lo he escuchado muchísimo en otros ambientes de que, por ejemplo, la pornografía no puede moldear los gustos sexuales o no puede moldear determinadas conductas. Al contrario, hay estudios que justamente lo hacen y hay encuestas concretas en muestras muy grandes de población donde muchas personas, las personas encuestadas declaran que sus gustos sexuales cambiaron, o que pasaron de identificarse como queer o no binarios después del consumo de pornografía, o que coincidió en ese momento de redefinición de su propia identidad. Y esta cuestión es que la pornografía de alguna manera refuerza esta individualización y esta idea de fragmentar la identidad de la comunidad en partes cada vez más pequeñas, ¿sí? Donde yo soy un individuo con características completamente particulares que me hacen más único que el resto, y con el resto tengo cada vez menos características o caracteres de identificación. Sí, de hecho, hace poquito, hace 2 semanas más o menos, me habrá mandado Sara Huff un mensaje justamente mostrándome toda una polémica que había ahora en internet, porque los intérpretes trans de pornografía se quejaban porque había mujeres que se ponían, digamos, grababan pornografía diciendo que eran trans, ¿no? Y ellos justamente acusándolas de que no, que ellas efectivamente eran mujeres cis, que por qué grababan pornografía trans, y ella diciendo, bueno, no, primero yo puedo hacer esto, ¿no? Porque si soy lo que me autopercibo, ¿no? Yo me autopercibo de esto, y en realidad la razón en la cual las mujeres se presentaban como trans era porque esa pornografía era más vista, y obviamente le generaba mayores ingresos económicos que la realizada por mujeres. O sea, evidentemente, fíjate, hasta dentro del mundo de la industria de la pornografía hay un viraje a decir, bueno, tengo que llegar a esto, ¿por qué? Porque esto es lo que hoy es demandado.
Y efectivamente, en Brasil, para ser más concretos, Pornhub a fin de año siempre saca el famoso A Year in Review, digamos, como contabiliza y pasa limpio como las estadísticas de visualizaciones. Y justamente Brasil, por ejemplo, fue uno de los países en donde la categoría trans fue la más vista. Y es alarmante, digamos, porque justamente de alguna manera se contrapone con Brasil, que es un país, por ejemplo, muy cristiano. Eh, y yendo más de lleno a eso, vos también dedicás una parte del libro a hablar del tema de cómo la pornografía afecta particularmente a las mujeres y a la definición de consentimiento, que hoy en día creo que está demasiado mancillada y que es además hasta limitada. Esta idea de decir, bueno, sí o no es solamente consentimiento y me parece que va mucho más allá que eso. Sí, sí, totalmente. O sea, para mí el tema es, o sea, respondamos, son dos partes la pregunta, ¿no? Por un lado tenemos el tema de las mujeres, y el tema de las mujeres es importante. También tenemos que entender que lamentablemente no tenemos tanto estudios de cómo, digamos, que entiendan que el hombre es víctima de esto, porque hay más mujeres dentro de la industria de la pornografía, primero, y segundo, porque como decíamos al principio, toda esta investigación en general se encara dentro de las dos ramas del feminismo que ponen como foco a la mujer. Si estas investigaciones empezaran a ampliarse en más personas que entienden que el problema de esto es el hombre, que digamos la dignidad humana, y también puede haber hombres que estén siendo afectados, sería más fácil tener más datos de la otra cara, ¿no? De qué pasa cuando las mujeres son las clientes de la prostitución, qué pasa cuando las mujeres son las que consumen la pornografía, qué pasa cuando los hombres son los que están actuando dentro de la pornografía, porque, digamos, hay mucho estudio, pero siempre concibiendo al hombre como victimario y a la mujer como víctima. Que sí es cierto, es una parte importante, pero no es la única, y lamentablemente a medida que en esta sociedad, como digamos, hipersexualizada, pero además de la mano del progresismo, se está fomentando cada vez más el comercio sexual, en tanto la pornografía como la modalidad de prostitución tradicional, podríamos decir. Entonces, evidentemente, estas realidades se van a ver cada vez más frecuentemente. Eso por un lado. Y por otro lado, como decíamos, el nivel el grado, la definición de consentimiento es increíble, porque si nosotros aplicáramos la definición de consentimiento que se aplica en el resto del universo jurídico, la pornografía no existiría. Exacto. No existiría porque el consentimiento, por ejemplo, mientras en el resto del universo jurídico se toma como algo restringido y revocable, y separado, ¿no? Revocable, o sea, que se puede dar y se puede quitar. En el mundo de la pornografía es ilimitado e irrevocable. Y eso es un problema importantísimo, porque muchas veces, no solamente el problema es cómo se generan los contratos dentro del mundo de la pornografía, ¿no? Que pueden ser verbales o que pueden ser escritos, pero que muchos de ellos son inválidos, sino que también se va generando en la cultura de los consumidores, y después, como esas mentiras que se van pasando, ¿no? Salen de la cultura de los consumidores y empiezan a distribuirse en la sociedad, de que siempre que cuando, por ejemplo, un actor porno denuncia algún abuso del contrato, la reacción es: hubieras leído bien el contrato. Y nadie pone en tela de juicio que tal vez ese contrato era abusivo, ¿no? Sin tener en cuenta nada que estamos hablando de un acto que, digamos, cuando uno analiza a fondo, ves que realmente no tiene sentido, ¿no? Digamos que tendría que ser de plano ilícito, pero lo cierto es que ya cuando sencillamente hablamos de cómo se toma el concepto de consentimiento fuera y dentro del mundo de la prostitución, el de la prostitución es tremendamente abusivo, sin considerar, todo esto sin considerar que toca hablar también realmente de libertad, ¿no? Estamos en un momento en el que todos hablan de la libertad, pero muy pocos entienden realmente a qué nos referimos cuando hablamos de libertad. Y se le pone la etiqueta de libertad a un montón de cosas que realmente no son decisiones libres, ¿no? Yo creo que hay que hacer una distinción muy grande entre aquellas decisiones voluntarias y las decisiones libres. Pues yo te puedo decir voluntariamente porque me nació decirte que sí. Ahora, tengo que evaluar si la decisión está tomada en un marco de libertad, ¿no? Si es efectivamente una decisión libre. ¿Qué tiene que haber de mínimo, digamos, de plano para que sea una decisión libre? Pleno conocimiento, ¿no? Y no tiene que haber amenazas, ¿no? Pero en principio pleno conocimiento y nada en el ambiente que me esté coercionando o coaccionando a tomar una decisión en otro sentido. Si queremos agregarle un poco más, bueno, para que una decisión sea libre tengo que poder elegir entre dos bienes.
por lo menos entre dos bienes. O sea, no no es elección libre si yo solamente tengo un bien y un mal, o si tengo dos males, ¿no? Pero eso, sea eso para ponernos como puntillosos y establecer una verdadera elección libre. Pero en principio, si yo te digo, no tengo que estar siendo ni coercionado ni coaccionado, bueno, los estudios demuestran, ¿no? La situación en la que están los actores de pornografía, y no los que llegaron ahí por redes de trata, sino los que voluntariamente acceden a la práctica. Y las condiciones de vulnerabilidad son tan grandes. A mí me pasa siempre en las charlas que digo, si ustedes, después de ver esto, si ustedes les ofrecieran participar del mundo de la pornografía, independientemente del grado de necesidad, todos diríamos que no, porque es una cuestión de autopreservación. Entendemos que hay límites que no podemos atravesar porque nos hacen daño. Cambio, estas personas, porque viven en situación de pobreza, porque padecen enfermedades mentales, porque han sufrido violencia doméstica, abuso sexual, porque tienen probablemente traumas muy complejos sin procesar que les permiten negar la realidad y hasta disociarse, ¿no? Son capaces de afrontar estas realidades, es decir, ven que hay algo malo y aún así deciden participar porque no tienen ese nivel de autocuidado que una persona saludable generalmente tiene, ¿no? O incluso hasta, esto es muy terrible, ¿no? Pero han naturalizado que el amor es el golpe, que el amor es dolor, ¿no? Que las personas que debieran cuidarte son las que te lastiman, entonces ahí también se dan relaciones muy complejas. Pero cuando uno analiza esto, realmente no podemos estar hablando de que estas personas están tomando decisiones libres. O sea, hoy lamentablemente cada vez se da más, ¿no? Pero todavía hay bastante gente que entiende, por ejemplo, que un adicto no está siendo libre, que está preso de la adicción, ¿no? Y que un adicto no lo podemos dejar por su cuenta, porque se está dañando. Bueno, con las personas que están en el mundo de la pornografía pasa lo mismo. Si yo veo que efectivamente te estás dañando, si entiendo tu situación y entiendo que esto para vos es un daño, yo no puedo, digamos, como se dice, lavarme las manos, quedarme tranquilo en casa. Esta es la decisión que vos elegiste. Porque la gente como que usa mucho esta excusa del consentimiento para dejar tranquila la conciencia y no comprometerse, sobre todo ahí sí, ¿no? Como católicos, incluso diría como cristianos, teniendo esa responsabilidad de ir al encuentro y amar al otro. Lupe, estoy totalmente de acuerdo en algo que creo que es fundamental, es que el tema, vos dijiste, libertad. Y en nombre de la libertad también ocurren desastres, ¿no? Y yo creo que también gran parte del problema, nosotros por ejemplo tuvimos la experiencia de conocer a Joshua Brun. Joshua Brun es un profesor nuestro que fue actor pornográfico y él de alguna manera dice, sí, claro, a mí me hicieron firmar y yo firmé libremente entre comillas y después viví, digamos, todas las aberraciones que tienen detrás de cámara, ¿no? Pero por otro lado, este mismo autor dice, bueno, pero ¿qué pasa? Porque hay un problema ético. Ético me refiero a decir, bueno, ¿qué pasa cuando la pornografía se haga con inteligencia artificial? Que muchos lo plantean, cuando no da ninguna persona atrás. Y entonces yo creo que el tema de la libertad ahí entra a tener un vigor fundamental, entender bien qué es la libertad. Creo que gran parte de este problema que estamos viviendo, que es que cuando los hombres, sea por consenso, sea por autoritarismo, quieren, desvinculados, digamos, de la naturaleza humana y desvinculados del creador de la naturaleza humana, dictar sus normas morales, decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, siempre han ocurrido aberraciones, sea para la derecha o sea para la izquierda. Algo que nosotros como psicólogos estudiamos mucho viendo a Santo Tomás también, es decir, bueno, lamentablemente, digo, es así, quieras creerlo o no, hay una naturaleza, hay un orden, y así como no podemos tomar veneno sin, de alguna manera, afectar gravemente la salud o morirnos, depende del veneno, tampoco podemos cambiar el orden moral de las cosas, ¿no? Entonces, cuando el sexo bueno, como decía recién, se enajena de su fin, bueno, ocurren estas cosas. Y muchas veces nos creemos absolutamente libres y estamos todos diciendo, no, nosotros elegimos. A mí me gusta citar un autor que es el sobrino de Freud, poco conocido, se llama Bernas. Bernas era un publicista educado en la escuela de Viena. Él escribe un libro que se llama Propaganda y escribe otro libro que se llama La ingeniería del consentimiento. Y él dice, de alguna manera, son pocas las personas que conocen los movimientos psicológicos
pero esas son las que de alguna manera dominan el mundo. Y nos van manipulando, o sea, nos van haciendo, no hay manipulación más compleja que la que nos hace creer absolutamente libres. Entonces vamos cayendo en ideas que creemos que son verdaderas, que nos van convenciendo, lo mismo pasa con el aborto, lo mismo pasa con un montón de estas cuestiones, pero que estamos siendo víctimas bueno, de manipulaciones, ¿no? En ese sentido, el padre Fuentes, que también es otro, digamos, profesor nuestro, creo que ese análisis ético en nuestras clases lo hace realmente muy bien, diferenciando el objeto, el fin y las circunstancias de los actos, y digamos, y que no todo acto, digamos, moral va a ayudar a que sea algo bueno y por lo tanto planificante del hombre. O sea, hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que nos hacen mal. Después hay un montón de cosas que son absolutamente opinables, ¿no? Y depende de cada persona. Y Totalmente. yendo a esta cuestión de que, y sobre todo uno ve cómo la pornografía evolucionó o se fue naturalizando, digamos, alineado con la evolución histórica del feminismo y el feminismo de los 60, y uno ve, por ejemplo, autoras como, no sé, Shulamit Firestone o Kate Millett, que hablan de que la pornografía es una forma de empoderamiento de la mujer, porque en definitiva escinde la relación sexual de la intimidad y el contexto familiar y matrimonial, entonces el sexo en sí pierde valor en sí mismo, por eso da lo mismo. ¿Qué pasa hoy en día cuando ves, y vos eso lo abordás en el libro, esta idea de una parte del feminismo de que es posible la existencia de un porno ético o un porno feminista? Bueno, eso me parece que es algo, me gusta la pregunta, creo que nunca nadie me preguntó eso en las entrevistas. Eh, pero a mí me parece que es importantísimo. ¿Por qué? Porque subyace esta idea más allá del feminismo, ¿no? Como que han conseguido, eh, eh, ¿cómo se llama? Atravesar la sociedad con esto, ¿no? De que la pornografía al día de hoy tiene problemas producto de que no está regulada, que todo lo que la pornografía hace de malo es producto de la falta de regulación. Si nosotros regulamos, entonces vamos a tener una buena pornografía. Ahí, bueno, en primer lugar, digamos, romperíamos totalmente con los liberales que dicen que no Estado, que no a la regulación, y lo peor que podrías hacerle a un liberal, y acá cualquier liberal que defienda esto, ¿no? Como que tendría que hacerle un poco de ruido, es decir que la pornografía es algo bueno. Si vos decís que la pornografía es algo bueno, lo tenés que aceptar tal cual es y no podrías jamás en la vida ponerle algún tipo de regulación al placer sexual, ¿no? Que supuestamente es inofensivo. Pero independientemente de eso, vos fíjate que el porno feminista, que es como lo llaman ellas, para entender, mejor dicho, el tema del porno feminista, tenemos que entender también dónde se diferencian las dos ramas dentro del feminismo. ¿Y por qué se diferencian? ¿Por qué? Porque ambas ramas creen que existe un contrato sexual que es previo al contrato social. O sea, como vos bien decís, hay una rama que considera que esto de sacar el sexo hacia afuera es hacer, digamos, es ser ganadoras del mundo, porque justamente rompiste tus cadenas que te mantenían atadas a la intimidad, al sexo en la intimidad con el hombre. Pero el feminismo, y bueno, y el feminismo regulacionista probablemente te va a llevar a reglamentar con un porno feminista. Pero incluso el feminismo abolicionista te va a plantear que como existe ese contrato sexual previo al contrato social, la relación que hay entre un hombre y mujer sexoafectiva es una relación de oprimidos, que es algo, digamos, primera alerta. Nosotros no pensamos que la relación sexual entre un hombre y una mujer sea una relación de oprimidos. Pensamos que es una relación entre pares que juntos van a llegar a la plenitud. Ahora bien, si vos consideras que hay opresores y oprimidos con esta lógica que tiene el feminismo, ellos no plantean en quitar la opresión, ¿no? Quitar eso que oprime, sino en dar vuelta a la tortilla, ¿no? Y entonces que la mujer pase a ser la opresora del hombre. Ahí tenemos, de vuelta, volvemos a las regulacionistas y al porno feminista. Y en el porno feminista es increíble, porque vos tenés una variedad tan grande de cosas, realmente. Tenés desde aquellos que te dicen, nosotros, el porno feminista es una forma de explorar aquellos deseos reprimidos que tenemos, y entonces por eso seguimos
representando estereotipos de géneros malos para las mujeres, por eso seguimos representando que el hombre es el opresor y la mujer se deja someter, ¿no? En base a eso, bueno, justifican el por qué siguen haciendo lo mismo que hace la pornografía de la industria tradicional, y tenés otras que van a plantear que esta pornografía es la forma de reivindicarse y poner al hombre de rodillas y a la mujer en la cúspide. Que también, en definitiva, va a terminar generando problemas a la larga, porque ya sabemos que ese no es el deber ser del sexo, ¿no? Puede ser que exista el sexo donde hay relaciones de oprimidos, pero lo cierto es que el sexo que te planifica no es una relación de dominación. Por el contrario, es comunicación, conexión, confianza, compromiso, ¿no? Y incluso hay algo más interesante, ¿no? Que es que producto de, digamos, todas estas opciones incluso que se proponen dentro del porno feminista, porque decíamos, hay varias ramas a su vez, hay algunas que hablan de un porno más cuidado, más hecho para la mujer, ¿no? Más parecido a lo que decíamos al principio, ¿no? Ese porno blando que hoy vemos en la sociedad, donde hay más cuidado de las escenas estéticas, más cuidado en la elección de los artistas, más Donde no hay edición, más cuidado. violencia, o Donde, donde no habría violencia. claro, incluso esa pornografía, que vendrían a ser es la pornografía color de rosa, es la ideal, tiene sus problemas, y tiene problemas muy importantes. Yo siempre para hablar de ese tema utilizo un capítulo de una serie que se llama Se buscan chicas calientes de Netflix. Está la película, que es documental, y una miniserie también documental. Y hay un capítulo en particular donde aparecen Erika Lust y algunas productoras más, digamos, mujeres dentro de la pornografía feminista de muchísimo renombre, pero particularmente en una especie de colección de films pornográficos que tiene Erika a partir de las fantasías de las consumidoras. Ella muestran perfectamente, ¿no?, el detrás de escena de una nueva película que están haciendo, donde, y nada, les digo ahí el capítulo, ¿no? Y la serie, porque los invito a verlos, la reacción es increíble, ¿no? De el detrás de escena de una película que supuestamente la fantasía es de una mujer que está tocando el piano y mientras está tocando el piano en el concierto se imagina desnudos a las personas que tiene enfrente y mientras tanto empieza como a tener sexo con otra persona, ¿no? A medida de que va subiendo la melodía. Ya solamente en el detrás de escena, que ella dice, bueno, yo a veces disfruto mucho de trabajar con personas, porque estaba buscando a alguien que pudiera tocar el piano y pudiera grabar la escena, ninguno de los actores porno que ella estaba buscando sabía tocar el piano, así que entra al rodaje una mujer que era consumidora del contenido de Erika, pero que estaba ajena totalmente al mundo de la producción de la pornografía. Y cuando vos la ves después de grabar, la mujer está traumada. Literalmente dice, tengo que irme a mi casa para procesar lo que estuvo pasando, fue muy intenso, le ves la cara, ¿no? O sea, es una persona que claramente acaba de vivir una experiencia muy, muy dura, que le va a costar procesar, y supuestamente eso es lo que es cuidado, ¿no? Pero cuando vos lo ves, decís, tipo, claramente esto no es normal. O sea, de vuelta, solamente caen en el mundo de las pornografías aquellas personas que han naturalizado una forma de vincularse bastante violenta. Las personas que son ajenas a eso, incluso independientemente de que consuman, cuando son expuestas a ese modelo de producción, es muy duro. Sí. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que, como decíamos, la pornografía, ya sea más cuidada o menos cuidada, te va a llevar a la masturbación. Y cuando vos analizás de vuelta el mundo de la masturbación, ves que en definitiva habla de una sexualidad muy pobre. Entonces, nosotros podemos cuidar la pornografía y supongamos que esto se hace con actores que no sufren ningún tipo de violencia, las escenas son cuidadas, el estereotipo de género que se promueve es lindo, pero en definitiva vas a tener todo lo otro que viene, ¿no? Probablemente a partir de ahí te vas a hacer borrón y cuenta nueva y empezar a analizar algunas cosas de nuevo, ¿no? En el campo de la ciencia para analizar este nuevo modelo, ¿no? Perdón, estabas hablando del tema este de que incluso aunque esté cuidado, Bueno, aunque esté cuidado, vamos a ver las mismas consecuencias de la masturbación. Entonces, en definitiva, nada, el escenario se complica para aquellos defensores de que esto sí va a ser bueno. O sea, porque además vos fíjate, se ve mucho en la pornografía, ¿no? Estas suposiciones de que algo va a ser bueno sin siquiera tener la prueba de lo que es. O sea, te dicen, olvídate de la abstracción y de los resultados a los que pueda llegar por el total uso de la razón, ¿no? En base a decir, bueno, mira, si esto fue malo, entonces, lógica pura diría, ¿no?
con alguna postura moral, porque en teoría va a ser bueno, pero en la práctica no tiene evidencia científica para respaldar que eso sea bueno. Totalmente, totalmente. Y creo que además, y con eso ya vamos avanzando, pero y ya estamos, pero el tema de que vos lo hablas ahí también, de esta idea de que, por ejemplo, la existencia de plataformas como OnlyFans, que buscan como descentralizar y eliminar todo lo negativo de la industria o de las críticas que se le puede hacer a los estudios mainstream de pornografía, que en realidad es una pantalla y que OnlyFans no solamente sigue perpetuando lo mismo, sino que además es una forma de prostitución. Totalmente. Bueno, sí, no, el tema de las OnlyFans. Y es muy curioso porque la gente cree tontamente que, primero, cuando hacen OnlyFans se están empoderando en algún sentido, se olvidan de varias cosas, ¿no? En primer lugar, que cuando vos grabás pornografía y la dejas subida en OnlyFans, es propiedad de OnlyFans, no es propiedad tuya. O sea, si el día de mañana OnlyFans quiere usar eso para, no sé, para vendérselo a la inteligencia artificial y que eso salga con tu cara, va a ser, ¿entendés? Segundo, que si bien las OnlyFans proponen un sistema de negocios distinto, donde podríamos decir, bueno, yo hablo de esto después en la diplomatura, que sepa la gente, yo grabé 3 veces esa clase, van a ser 3 veces con la definitiva, pero lo interesante de las OnlyFans es que, en definitiva, lo que se te está dando ahora es una democratización en la producción de la pornografía, ¿no? ¿Por qué? Porque antes vos para hacer pornografía tenías que ser una persona que tuviera intención de hacerlo, pero además tuviera los contactos, ¿no? Hoy ese tipo de contacto ya no es necesario. ¿Por qué? Porque yo subo mi contenido a OnlyFans. Pero se va a dar algo que es mucho más complejo, que es el contacto directo con el consumidor. Que eso es algo que los actores porno hoy no tienen. No Claro. tienen que sufrir el contacto directo con tu empleador, ¿no? En el caso del consumidor. Y el consumidor puede tener fantasías súper perversas, en primer lugar, y tiene una forma mucho más compleja como de relacionarse, donde puede mediar perfectamente la extorsión, ¿no? Si no me pasas esto, yo le muestro esto a tu familia, por poner un ejemplo. De hecho, la mayoría de los actores porno no suelen tener aceptación de parte de sus familias con respecto a su trabajo, con lo cual lo que menos van a querer es que les pasen el contenido a su familia, incluso si sus familias saben qué es lo que graban, ¿no? Pero además, y hay una puerta fundamental que se abre con esto, que es la puerta a vulnerar a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables dentro de la sociedad? Siempre, siempre, siempre van a ser los niños. ¿Por qué? Porque no les han terminado de desarrollar, no tienen herramientas para afrontar la vida adulta. Y en cambio, ¿qué es lo que vemos hoy? Por ejemplo, una investigación del FBI encontró que la mayoría de las cuentas que se promocionaban bajo el hashtag Not4Sales, donde se promocionan las cuentas de OnlyFans, con un software de reconocimiento de edad, encontré que la mayoría de esas cuentas son de pornografía infantil, ¿no? Pornografía ya sea creada por niños o que se ha hecho a costa de los niños. Pero en definitiva vamos a empezar a llegar a un público, mejor dicho, vamos a empezar a tener un semillero para la producción de pornografía de menores de edad que no son capaces de tomar ese tipo de decisiones por el simple hecho de que su cerebro no se ha terminado de desarrollar y no pueden decidir, no pueden darse cuenta de que es una buena decisión y que no. Entonces, es duro el tema de OnlyFans. Ni hablar de que se promueve que estas personas van a ganar un montón de dinero como SEO para justamente meterlas dentro de la producción. Pero lo cierto es que en la realidad vemos que no. Los estudios demuestran que el ingreso promedio para las cuentas de OnlyFans es $0 y el siguiente es $5, el equivalente a una suscripción por mes. Con lo cual, el panorama, en principio, para generar dinero, podríamos decir, es desolador, Sí. pero además establece relaciones mucho más complejas, que la gente no se para a pensar o a meditar antes de subir el contenido. Y el problema es que con todo esto, ya sea que es una nude para uso privado, podríamos decir que es pornografía, o que es contenido que se sube a OnlyFans y que se accede mediante una suscripción, estamos en internet. Las cosas una vez están subidas no se pueden borrar. Sí. Yo puedo bajarlas, lo que quiera, pero basta con que alguien le saque una captura de pantalla, basta con que alguien hackee un servidor, ¿no? Si se han hackeado servidores de bases de datos del Estado, porque no se podrían hacer perfectamente con OnlyFans o con alguna de estas redes sociales. Entonces, eso ya queda en el dominio público. Y es algo tan importante, o para los que le quieran restar importancia, tan poco importante como tu intimidad. Entonces, realmente es duro. Yo creo que
todavía no tenemos tanta evidencia científica en el plano de las OnlyFans, porque relativamente es un fenómeno bastante nuevo, pero de acá a dentro de un par de años vamos a tener evidencia de cómo afecta a los creadores de contenido OnlyFans, específicamente este tipo de modalidad. Totalmente, Lupe, ya lo que dijiste con el tema de los niños, porque es algo que estoy muy alarmado, y es la relación entre el consumo de la pornografía y abuso. Y mirá, también hay mucha evidencia científica que es que cuando una persona va consumiendo pornografía, sobre todo de chico, cuando abusa de un niño, cuando comete el acto, desarrolla casi una cuestión deliroide, donde siente que el niño lo provoca, o sea, como que hay una provocación, como hay una cuestión consentida. Hace unos meses hablaba con un paciente joven, muy joven, y me decía, no, mirá, yo veo videos pornográficos de niños, pero dice, nosotros, y está hablando un poco del mundo de la pedofilia, no vemos videos donde hay un abuso de niños así violento, no, vemos como que los niños consienten. Y él estaba convencido, imagínense el grado ya de, digamos, de afectación, de que bueno, de que hay niños que naturalmente pueden llegar a eso. O sea, esa es, diría, una de las últimas consecuencias, ¿no? Lamentablemente, está la evidencia, ¿no? La evidencia está, la evidencia científica está, lo que pasa es que está callada porque, bueno, es un negocio tremendo. Sí, sí, qué terrible esto de que haya, digamos, afortunadamente los niños, digamos, entre los menores de 13 años en la mayoría de los países del mundo no pueden consentir. Qué delirio realmente que una persona crea que un niño puede consentir una relación sexual. Pero es lo que se está planteando y de hecho, bueno, vos lo sabremos, ya en otros países lo están diciendo, bueno, como una opción más, ¿por qué no? Y se está naturalizando como se han ido naturalizando otras cosas. Pero sí, y ese tipo de mensajes está siendo cada vez más común en la consulta y de a poco se va a ir destapando cada vez más. Sin duda. Totalmente, totalmente. Gonza, ¿qué le dirías a una persona que consume pornografía, que sabe que es un problema, que está sufriendo esto en carne propia, en primera persona? ¿Qué le dirías? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo podría luchar, digamos? ¿Qué herramientas crees que necesita para poder luchar contra esto en particular? Bueno, en primer lugar, como dijo Lupe, esto es un problema muy complejo el de la adicción a la pornografía. Creo que lo ideal siempre es, en primer lugar, hacer un acto de humildad. La humildad es clave para salir de cualquier tipo de adicción. Pedir ayuda, buscar, bueno, ayuda psicológica, las causas psicológicas o la afectación psicológica de la adicción a la pornografía son variadas y también depende, digamos, de alguna manera el antídoto, depende de mucho de cada persona. Por otro lado, obviamente, la ayuda también de la fe, de los sacramentos, de la confesión, de todo lo que uno pueda tener a mano, de la familia. Pero, digamos, los terapeutas hablan de dos tipos de disposiciones que no ayudan a curar una adicción. Una es el orgullo, o sea, una persona que cree saber absolutamente todo, es una persona que en general no sale de la pornografía, de la adicción a la pornografía. Y por otro lado, la superficialidad. O sea, también muchas personas que no salen de la adicción a la pornografía es porque no están dispuestas a dejar ciertas cosas. Y quizás hay personas que tienen que dejar de consumir alcohol porque es un disparador para la pornografía, o escuchar cierta música que no le hace bien, o no ir a tal lugar. Bueno, tiene que estar dispuesto o no tener celular, o no tener computadora, o poner un filtro. O sea, es importante también eso, esa disposición de decir, bueno, lo voy a dar todo para combatir este mal y para sacar de raíz este mal. Pero por otro lado también digo, y es cierto, o sea, lo vemos todos los días en nuestros consultorios, que muchísima gente también está saliendo de la adicción. Hay esperanzas para salir de la pornografía. Y bueno, con la ayuda de Dios y realmente poniendo todos los medios necesarios, es muy certero que el camino va a tener éxito, o sea, el fin va a tener éxito. Totalmente, totalmente. Algo que también les queremos contar es que, bueno, por la entrevista con Lupe,
y porque ahora estamos lanzando de nuevo el diplomado con el módulo de Lupe y con algunos módulos más específicos de la adicción, a todas aquellas personas que quieran acceder al diplomado y quieran poder hacerlo a un precio muchísimo más accesible, lo pueden hacer con el código de descuento, que ahí yo fijé el comentario en el vivo, que es Lupe, en el checkout. Con el código de descuento tienen un descuento del 50% del diplomado, así que es bastante. Aprovechenlo. Gracias, Lupe. Agradezcanle a Lupe. Y bueno, creo que hemos cubierto bastantes temas. Les recomiendo muchísimo que compren el libro de Lupe porque es muy bueno, sobre todo si quieren entender el trasfondo, el debate ético que hay detrás de esto. Y algo que también digo que se tienen que preguntar es, vivimos en una sociedad de consumo y todo lo que se consume se paga. Si uno está consumiendo pornografía, tiene que preguntarse con qué está pagando, digamos, eso, ¿no? Y quiénes también se están beneficiando de eso y quiénes también sufren en detrimento de quienes se benefician. Ok. Así que bueno, Lupe, te quiero agradecer muchísimo. Perdón, Lupe. ¿Puedo agregar algo antes de que me Obvio. agradezcas? Primero pedirte que lo dejes subido en colaboración al video del video, Sí. porque estoy segura de que hay gente que va a querer verlo. La verdad es que estuvo muy bueno. Pero además también, como para el que esté mirando allá o lo vaya a ver después en un rato, decirles que es muy importante que nos formemos en el tema de la pornografía, ¿no? Y esto tiene que ver, yo creo que puntualmente a mí el enfoque del diplomado me interesa bastante porque conjuga el área psicológica, ¿no? Con tal vez esas otras informaciones que podemos aportar nosotros tal vez de una visión un poquito más política, otro tipo de análisis, podríamos decir. Pero en definitiva, ya sea que uno le interese una vertiente o la otra, o tenga más afinidad, creo que la integralidad está muy, muy buena, sobre todo considerando que nosotros somos miembros activos de la sociedad. Está bien, yo puedo no consumir pornografía, puedo no necesitar hoy terapia para poder salir de un consumo problemático de pornografía o mucho menos. Pero sí soy el amigo que habla con otro amigo y tengo que tener los ojos despiertos para poder detectar cualquier tipo de situación, para poder decirle, por ejemplo, ¿estás seguro que no necesitas ayuda? Así como ofrece, digamos, como tenemos cada vez vamos naturalizando más que cuando vemos una amiga que se mete en relaciones afectivas desastrosas, decirle, che, ¿por qué no vas a terapia? ¿No? A empezar a acercar esto a cuando vemos que la sexualidad está muy desordenada y que posiblemente sea producto de la pornografía. Y por otro lado, también es importante que nos formemos para entender, porque como decíamos hace un rato, esto es algo que da mucha vergüenza. Las personas que están metidas en esto, ya sea en la producción o en el consumo de la pornografía, tienen vergüenza. Y tienen mucha vergüenza, sobre todo, no solamente por el acto que están haciendo, sino porque cuando tengan problemas no van a tener a quién acudir, ¿no? No van a tener a quién acudir porque esta vergüenza es la que les va a decir, no, seguramente si yo lo cuento me van a ver como que soy un degenerado, como que soy esto, aquello, lo demás allá, y no van a poder ver como realmente lo que está doliendo en mi corazón, ¿no? Que es esa razón que me llevó a caer en este hábito, que me llevó a caer en esta actividad para conseguir dinero. Entonces, justamente es esa formación la que a nosotros nos permite educar los ojos y educar el corazón para poder, cuando vemos una persona que tiene una adicción a la pornografía, no ver un degenerado, sino que ver realmente un alma que está necesitando de ayuda y que está necesitando que lo ayudemos a salir, que está necesitando que seamos esa red de apoyo que lo acompaña, porque también es hacernos responsables de que cuando una persona está haciendo terapia, no necesita solamente al terapeuta, necesita amigos, necesita una familia, ¿no? Que es esa que la ayuda a sobrellevar los momentos complicados, que es la que sabe que si ve determinado tipo de películas o si va a bailar a determinado tipo de lugares, después va a caer en la adicción, entonces no te invito a bailar a esos lugares, ¿no? Porque te pongo como prioridad. Entonces, nada, como para los que están ahí, realmente es muy importante que nos formemos. Este problema es muy, muy importante. Yo no los puedo explicar. Vengo de hacer una cantidad de viajes hablando del tema de la pornografía, la cantidad de testimonios y testimonios de realidades complejas. Y lo que creo que caracteriza a todos es
nadie puede poner las manos en el fuego y decir, yo no tengo a nadie en mi entorno que esté viviendo esta situación, ¿no? Todos tenemos a alguien en nuestro entorno que lamentablemente en silencio posiblemente está viviendo esto. Y que gracias a que si nosotros nos formamos y tenemos una visión más empática con la persona que sufre, posiblemente se puedan acercar a nosotros como para confiarnos su lucha. Entonces, nada, eso, fórmense. Totalmente de acuerdo, y nosotros siempre intentamos, como se dice, es ser, bueno, obviamente en la verdad, pero en la calidad. O sea, tratamos a todos los pacientes, sean católicos, sean ateos, agnósticos, tratarlos con cariño, no juzgar sus intenciones. O sea, nosotros no somos nadie para juzgar las intenciones, y como vos decías, Lupe, eso es algo que le puede pasar. O sea, el tema de la pornografía le puede pasar a cualquiera, nos puede pasar. San Pablo decía, el que se crea fuerte cuide de no caer. Y entonces, si no tenemos ese problema, es por la gracia de Dios, por la duda que nos han dado también nuestros padres, nuestros amigos. Y San Agustín decía, un vicio, un gran vicio se cura con un gran amor. Entonces, de alguna manera, la única manera también de salir de la pornografía es enamorarnos de todas esas cosas buenas, esas cosas lindas que tenemos, los amigos, la buena comida, la buena compañía, la buena música, el deporte. Bueno, vos que te gustan los caballos, mis hijas también son fanáticas de los caballos, andan a caballo toda la semana. Así que bueno, cuando uno está en lo bueno, lo demás va perdiendo fuerza, y bueno, y así se van curando muchas cosas. Así que gracias, Lupe, de verdad, por invitarnos. Para nosotros es un honor. Te felicitamos por todo lo que haces, por todos tus escritos, por tu coraje, por toda tu espontaneidad, que también nos gusta y nos hace reír siempre. Así que, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gonza, y gracias también, Santi. No, gracias a los dos por haber dado un poquito de su tiempo. Sé que venís de la feria del libro allá en Guayaquil, así que me imagino que estás recansada, así que te lo agradecemos muchísimo. Siempre uno puede hacerse espacio para las grandes cosas. Qué grande. No, lo mismo decimos nosotros. Gracias, en serio. Ojalá podamos hacer un vivo más adelante, seguir hablando del tema, porque creo que es un tema que no se agota, hay mucho más para hablar, y es lo que vos decís, es mantener vivo el debate para que justamente no muera, y para que también darle ayuda, asistencia, darles un oído o un hombro a la persona que está sufriendo particularmente, para que no se sienta sola y para que tome valor, digamos, para poder acudir, para poder pedir ayuda. Así que muchísimas gracias y bueno, ya nos estaremos viendo. Claro que sí. Gracias, Lupe. Gracias Nos a vemos. ustedes. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.